por continuar con nosotros, 9 de la mañana con 2 minutos, es momento de dar paso a la mesa de análisis y para ello doy la bienvenida con gusto aquí en el estudio, como todos los miércoles, a la doctora Leticia Santoyo. Doctora, bienvenida. Muy buenos días, saludo aquí a mis compañeros de esta mesa, que siempre me siento tan honrada con Javier, con Salvador, bueno, Chuy y este público tan maravilloso que nos acompaña. Gracias, Salvador Leal, por acompañarnos en este miércoles. Muy buenos días al auditorio, a mis compañeros Javier y Leti. Médico Javier Terrazas también, bienvenido de nuevo cuenta, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jesús, compañeros, al auditorio un abrazo especial. Gracias a quienes nos siguen a través de redes sociales, en Facebook, ORT Noticias y a través del 101.7 para la zona centro, a los amigos de la región cañera del Mante a través de la Chabela en el 93.9, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre pues estas reformas que el presidente López Obrador presentó el lunes, un paquete de 20 reformas, 18 de ellas constitucionales y 2 legales, dijo, para eliminar una serie de artículos antipopulares, devolver la grandeza a la Carta Magna y protegerla de los reaccionarios, dijo, a 4 meses de que se celebren las elecciones federales. Entre las principales propuestas destacan la reforma de pensiones para sustituir el sistema privado, subir el salario mínimo por encima de la inflación, reemplazar al Instituto Nacional Electoral, al INE, reducir el número de diputados y escoger por voto popular a los jueces y a la Suprema Corte. El presidente López Obrador reconoció este martes en su conferencia matutina que presentó el polémico paquete de 20 reformas porque vienen las elecciones el próximo 2 de junio que definirán no solo a un candidato o partido, sino también, dijo, un proyecto de nación. Doctora, ¿cómo se califica este paquete de estas pues propuestas de reforma que si bien aún no se conocen a detalle, bueno, pues ya tenemos el preámbulo, ¿no? de qué es lo que busca? Bueno, pues yo creo que pues realmente ha sido un golpe maestro de alguien que realmente ha pues sabido conducir la vida política del país, o sea, por dónde va, inclusive pone la agenda de los medios, la agenda política, la agenda ciudadana, ha colocado todo este tipo de cuestiones en una situación y ya se ha discutido, inclusive ORT ha sacado una versión ya prácticamente editorial en donde pues prácticamente es eso. ¿Quién puede decir que no a algo que aparentemente va a beneficiar a muchos, ¿no? Y en un periodo electoral, con mayor razón. De hecho, si algo hay que reconocer es que pues Andrés Manuel López Obrador se ha sostenido aún en contra de que otros presidentes sí han hecho pues medianamente caso de lo que es veda electoral. Y en veda electoral no solamente habla de logros, sino habla también de que si quieres que regresen los otros corruptos o si quieres vota por el seguimiento de esto o vota por, o sea, prácticamente hacen un llamado al voto a su partido político en pleno periodo electoral, ¿no? Entonces, yo siempre he puesto que hay muchas personas que están en niveles de liderazgo con falta de oficio político. Pero aquí estamos hablando no solamente de que López Obrador tiene un oficio político, sino está rebasado con ese oficio político, porque este golpe realmente es como para, pues es un, en el box, ¿cómo se llama el box? En el golpe donde, en el boxeo que te descuentan. Un knockout. Este es un knockout, ¿no? Así, en ese sentido. Porque si los adversarios políticos se ponen en contra, lógicamente la población va a tener una percepción de que no se les quiere ayudar. Y si se aprueba, pues realmente esto hay que ver, porque yo he hablado con algunas gentes que son economistas y hablan de los daños no son ahorita, son a futuro, ¿no? Entonces estamos tratando de arreglar un presente, desarreglando todo nuestro futuro y de dónde van a sacar las siguientes generaciones los recursos para subsanar todo esto que se va a dejar ya prácticamente de herencia. Aquí es un reto también para la próxima presidenta, porque al final de cuentas
pues a lo mejor López Obrador le echa la culpa a sus antecesores, sin embargo la que sigue no le va a poder echar la culpa a su antecesor, porque además está avalando todo este tipo de cuestiones. Entonces, sí hay que pensarlo y sí requiere de análisis, pero con expertos, porque bueno, yo ahorita es una opinión y es una opinión tal vez muy a la ligera, pero los expertos hablan sobre el tema y esto va a haber una catástrofe más adelante. Así es. Médico Javier, ¿cómo se califican estas reformas que propone el presidente López Obrador? Pues es una mega reforma a la Constitución. En un momento crucial, no solamente para el proceso electoral, sino para el país. Normalmente en el 5º año de gobierno empieza el declive de un presidente, y vemos que en esta ocasión pues el presidente no quiere aceptar los tiempos y busca cómo mantener no solamente el control de las agendas, poner la agenda en esta etapa final de su administración, sino además poner la agenda de las campañas. ¿Por qué? Creo que hay positivos y hay negativos, como en toda administración federal, estatal o municipal. A estas alturas de ella, normalmente el pueblo, la comunidad del ciudadano hace juicio ya con elementos, ¿sí? Y estábamos viendo en la narrativa de los medios que pues, temas delicados que no favorecen al actual gobierno central. Y con este planteamiento de reformas, son reformas, muchas de ellas sociales, otras eminentemente políticas en las que ha habido confrontación y esas seguramente no pasarán, que son 4. Pero con ellas el presidente está cambiando el discurso o la narrativa en este momento para las campañas. Entonces, elimina de alguna forma, con esta cortinota de humo, elimina la temática que ya estaba previo al arranque formal de las campañas, que inician el día 1 de marzo en el caso de la elección presidencial. Y bueno, hay otra narrativa. La prueba es que aquí estamos hablando de él. Entonces, es un hombre astuto. Entonces, pero bueno, tiene la oposición que ser también inteligente. Ojalá y no seamos nada más contestatarios de lo que está ocurriendo y se analice de fondo, y que a este grupo de reformas se despojen un poco de esos afanes electorales o electoreros y se hagan las reformas que realmente sean necesarias, y que las que no, pues hay que votarlas. Hay que votarlas, pero al bote de la basura, porque no pueden ser las congruentes. Como comenta la doctora Santoyo, pues sí, el escenario para la oposición no es bueno con este paquetote, y pues ojalá y se puedan analizar a detalle para que la gente las valore, las entienda, y que bueno, que esté muy atento el ciudadano para presionar a los 500 diputados y a los senadores para que resuelvan con su voto lo que realmente es benéfico para el pueblo en el presente, sin hipotecar el futuro. Muy bien, México. Salvador, ¿tú cómo calificas este paquete de propuestas? Electoreras, como dice Javier, es decir, tiene un proceso, los deja tareas. Yo me enfoco más a lo constitucional, a las 18 planteadas ahí, porque el cambiar la Constitución de la noche a la mañana para un antojo personal de este señor, porque es lo que él busca, y dejar con sus aliados, pues siendo serviles a él, a la que viene o al que viene en la próxima elección, en el próximo sexenio, pues lo va a tener como servidumbres con esas reformas constitucionales. Entonces, creo que sí,
la oposición ya les marcó la agenda, como dicen mis compañeros, van a tener tarea que hacer, y como dice Javier, tienen que ser muy inteligentes o astutos, como le dicen a él, para sacar adelante estas reformas. No va a ser fácil, se necesita para hacer eso que estas próximas elecciones que vienen pues ganen todo. Si ganan todo, pues van a pasar sin ningún problema el pataleo, los ganchos al hígado, los knockouts, esos van a ser los knockouts para el futuro de nosotros o de nuestros hijos, va a ser el futuro. Muchas de esas reformas que se comenzaron a consolidar desde que llegó, pues no han pasado, y hoy las quiere meter como él quiere, y otras se habla de desaparición de los diputados plurinominales, sí. Senadores también, y se habla del INAI, que lo trae en salsa. Él no quiere, para mí, en lo particular, que el próximo gobierno, no quien lo ataque, no hay quien, como decía, pues sí, a quién le va a echar las culpas, el que llegue o que la que llegue a la próxima administración. Entonces, sí debe de haber situaciones que la oposición debe de ir ya desde ahorita, ver por dónde van a atacar, pero con elementos serios, para que esas reformas, las que vayan a ser populares, electoreras, y de que sean serviles de un gobierno o de una persona como él lo ha hecho desde las mañaneras, creo que sí deben de pensar que las reformas que sean, como decían mis compañeros, para beneficio del pueblo mexicano, sean que se queden. Pero si son para suprimir, como estamos actualmente, no querer hablar de todo el problema de inseguridad que existe, ¿a poco no en todo el país, pero sí en algunos estados de la República, muy graves, incluyendo Tamaulipas, por ejemplo, Michoacán, Guerrero, que no le pueden tocar ese tema porque para él no existen esos temas? Y cuando se habla de transparencia y rendición de cuentas, pues menos, esos temas no los quieren ni observar, no los quieren ni tocar, no los quieren ni ver, no quiere decir que eso no le beneficia. Entonces sí hay situaciones de muchas reformas, hay la de pensiones, hay mucho que ver, porque a otras, pues, ¿a poco unos van a beneficiar? Otras las puede perjudicar en esas reformas, inclusive constitucionales, pero veremos si esta agenda que marcó desde antes, una agenda electoral desde antes, pues sea trabajo de los de oposición, sea trabajo de los que van a estar atrás de estas reformas para evitar, porque ya lo dijeron que no iban a pasar. Bueno, pues si no pasan, ¿cómo no van a pasar? Pues si tienes que hacer elementos muy claros, muy precisos, para evitar que estas reformas lleguen y se consoliden, pese a que esté el gobierno que esté. Pues que digan, no, es que tiene que haber un contrapeso, no puede haber ya que una persona quiera dirigir el país y que nomás sean él, que sean, como le han dicho, y el Mesías del país. No puede ser posible. Entonces, sí creo que pues hasta nosotros como ciudadanos tenemos que estar observando plenamente el desarrollo tanto del proceso electoral y qué se va a hacer con todas esas reformas, porque ella les marcó la agenda de todo. Eso es lo que se está viendo ahorita actualmente. Entonces no es necesario que los partidos digan la agenda va a ser en reformas de esto, del otro, pues si él las marcó. Ahí va a estar el detalle, como decía en una película de Cantinflas, ahí está el detalle de muchas cosas que para mí es el meollo del asunto. Entonces, ya no van a decir que el partido, el candidato o la candidata va a marcar una agenda. No, ya te la marcaron. Por desgracia, así es, ya la hizo. ¿Por qué? Porque él quiere seguir en el escenario político. No deja que ni sus gentes del partido sean quienes determinen su agenda, sino que él ya la propuso. Muy bien. Doctora, organismos pues empresariales también mencionan que si bien se requieren algunas de estas reformas, pues estas deben analizarse a fondo y ser discutidas en otro momento, ya que bueno, pues también uno de los temas fundamentales que no quedan muy claros es el tema de los recursos, como siempre pasa, de dónde va a salir este recurso, como por ejemplo el tema de las pensiones, que se habla pues, de una cantidad estratosférica. ¿Se coincide con ello? Sí, yo creo que precisamente, ahorita te decía que hay personas que son especialistas en la parte economía,
hay liga de economistas, hay asociaciones, hay la parte empresarial y todo ese tipo de cuestiones. Inclusive creo que hay un golpe fuerte para la cuestión de percepción cuando se habla de que los salarios mínimos vayan a la par de la inflación. Normalmente a veces también hasta la inflación se reduce con tal de generar, o sea, se dan números más bajos en cuanto a cómo está el nivel inflacionario, pero en la microeconomía nos damos cuenta que los precios han elevado mucho más de lo que se dice en la parte inflacionaria. Entonces la gente está con una expectativa muy alta. Entonces quiere decir que me van a dar más de lo que en sueldo. Y entonces creo que hay un golpe sensacionalista en esa parte en donde la gente está generando expectativas altas cuando posiblemente no sean tan altas, ¿no? Porque al final de cuentas tampoco la clase empresarial va a soportar una carga del empleo en ese sentido. Y si empiezan despidos, si empiezan a reducir personal, ¿a dónde se va a ir todo ese personal? ¿Sí? ¿A dónde va toda esta parte? Entonces, prácticamente, como ahorita esa definición que te decía Javier, pues que hablaba de la sostenibilidad o sustentabilidad en cuanto a la política de los recursos para las personas en retiro, ¿no? Estamos hablando que yo ahorita, a mi edad, estoy pensando ya en el retiro, pero estoy hipotecando la vida de mis hijos y de mis nietos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque de hecho ya hay generaciones ahorita que ya les están hablando de que ellos no van a tener pensión. Entonces, porque ya, es más, tenemos años hablando de que los sistemas de pensión están quebrados. Ya están rebasados. Entonces, ¿de dónde va a salir todo este recurso? Porque hay versiones ahí de gente que se corta las venas por todo lo que pasa ahorita, pero dice, pues es que el Estado va a dar, el gobierno federal va a poner una parte. Sí, pero pues al final de cuentas no hay tanto recurso, no hay tanto dinero como para generar. Para darle dinero a los abuelitos, a la gente que está en estas becas, se eliminaron muchas cuestiones que todavía seguimos pagando y que la gente no se da cuenta que los hospitales ahorita están de verdad en bancarrota, y por más que digan que hay un mega almacén, no hay ni siquiera para radiografías en los hospitales, no hay consulta. O sea, esto es un caos en materia de salud, sobre todo para los que tienen ya un sistema crónico degenerativo que es medio país o más de medio país, ¿no? Entonces, esto no alcanza para resarcir todo ese tipo de cuestiones. Solamente hay que tener un poquito de idea para ver qué va a pasar entonces en ese futuro que estábamos empeñando. De nuestros nietos, de nuestros hijos, y a lo mejor todavía otras generaciones en las cuales no importa si yo me beneficio, no importa que los demás no se beneficien. Muy bien. Médico, ¿coincide con este punto de que hay que esperar estas reformas, analizarlas bien? Pues debemos analizarlas. Cada reforma en lo individual tiene que someterse a una revisión exhaustiva, seria, responsable, cuidadosa, para tomarla, aprobarla o bien rechazarla, porque no puede, en aras del tratar de solucionar el hoy, como decía Fox, y que el mañana no tengamos para nadie. Entonces, creo que, insisto, es una estrategia electoral del actual presidente, y pues eso tiene que valorarse desde esa partida y pues hacer un trabajo serio. Creo que los legisladores tienen un gran reto, deben erigirse en un verdadero constituyente, ¿sí? Porque es lo que necesita ahorita el país para una revisión exhaustiva, seria y profesional de nuestro marco jurídico. Muy bien. Bueno, pues estamos hablando sobre las propuestas de reforma del presidente López Obrador, pero acompáñenos a la siguiente pausa comercial y regresamos con más de esta mesa de análisis.
H-E-B, expertos en calidad al mejor precio. Filete de bagre basa, 76.90 el kilo. Milanesa pulpa blanca Supreme, 169 pesos el kilo. Pierna con muslo corte americano, 21.90 el kilo. Y ala de pollo, 99.90 el kilo. Vigencia al 8 de febrero. En tienda y en línea H-E-B, lo mejor para ti. ¿Te imaginas no poder ir a la escuela, salir a trabajar o a divertirte por tener que barrer, cocinar, lavar, planchar o cuidar de algún familiar? Esta es la realidad de muchas mujeres, a quienes generalmente se les asignan estos trabajos de cuidados sin recibir ningún pago, porque así siempre ha sido. ¿Te parece justo? Es tiempo de cambiar. Dejemos el machismo, entrémosle y repartamos las labores domésticas y de cuidado. InMujeres. Gobierno de México. Gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis. Salvador Leal, sobre esta petición de grupos empresariales por mantener estas reformas para un futuro donde se analicen bien y sobre todo, insisto, el tema de que se aclare bien de los recursos, de dónde se van a ¿de dónde lo van a sacar principalmente? No sé qué vaya a desaparecer más, alguna secretaría, no sé, para poder tener recursos para las pensiones. Y aquí tocaron el tema y voy a hablar. No soy abogado electoral, abogado laboral, pero se ha hablado mucho en los trabajadores o como trabajadores de las mentadas UMAS. Quieren jubilar o pensionar con UMAS, inclusive imagínate los maestros. Hay problemas serios en ese sentido, donde te reducen a nada. Pues si lo que te debería estar pagando como pensión, pues lo van a reducir a nada, a nada. Hay un problema así, no sé el sistema gobierno federal, lo que se diga, qué están haciendo. Por otro lado, los trabajadores, como uno, o como yo, voy a hablar porque hablo de mí, pues si te llegas a jubilar, te llegas a pensionar y no te pensionas con tu salario, te pensionas con el salario mínimo. Entonces, y ahí si tienes un salario más o menos, no como diputado ni nada de eso, pero sí un salario, te lo van a si ganabas una cantidad de 200 pesos, te lo van a reducir a 100 o menos, cuando ya te vayas tú a pensionar. Entonces, esas situaciones, pues hay divergencias. No sé qué piense los comerciantes, los industriales, en ese sentido, de la base trabajadora, en las pensiones, que están rebasadas o que ya están supeditadas, sí. Que hay que hacer una reforma, pero no que a los trabajadores o a todo tipo de trabajadores nos manden al precipicio con reformas como esa que se ha hablado mucho, que los compañeros no me dejan mentir, tú tampoco, Chuy, los que nos están oyendo, de que querían reducir aún más las pensiones de los maestros. ¿Por qué? Porque pues son muchos y es una cantidad muy elevada. Por ejemplo, ya no hablo del sector del IMSS o de otras instancias, de los trabajadores. Creo que ahí también se debe de pensar, por eso las decía Javier, deben de haber reformas bien estudiadas, bien analizadas para beneficiar, pero tampoco que lo vayan a perjudicar o nos vayan a perjudicar mañana pasado. Y esa es al menos mi opinión personal, es un asterisco que les pongo en esas reformas laborales de pensiones y todo eso, porque sí hay divergencias y hay problemas en ese sentido que no se han solucionado, que no han quedado finiquitados, ¿cómo van a hacerle? Y pues esa es una. Y la estamos debatiendo y no sé cómo vayan a quedar. Entonces sí creo que el gobierno, en este caso en esta agenda, los legisladores deben de pensar en que cada una de ellas, si no tiene que haber argumentos para que no pase, y si pasa por esto y por esto, pero que sean bien fundamentados, bien motivados, porque si no vamos a seguir en lo mismo, los mismos compañeros, en lo mismo de que todo hacen porque el partido, porque la persona, porque nosotros somos más, y no hay que imponer. Muy bien. Hay que hacer las cosas bien para beneficio de todos, para todos. Muy bien, doctora, ¿es válido que se presenten dichas reformas en medio de un proceso electoral? Como pues hemos mencionado aquí, ¿qué partido de oposición te va a decir que no a una jubilación del 100%, a un doble aguinaldo? Tan válido como que el presidente nunca se quiso callar en ningún periodo electoral. O sea, de hecho sí hubo llamadas de atención y nunca hizo caso realmente a esas llamadas. Entonces, la validez llega hasta este extremo en donde desaparecerá al INE
o intenta por lo menos en esta misma camada de 20 iniciativas desaparecer al INE y fusionarlo con el INAI también, porque de alguna manera el organismo que presenta tiene una tendencia como pintoresca entre INE e INAI, ¿no? Entonces, pero pues bueno, esto es parte de la soberbia también de nuestro señor presidente, porque el INAI no fue no fue más que una respuesta a una demanda internacional para que hubiese transparencia y rendición de cuentas, pero a nivel internacional, porque Banco de México ya no le quería prestar a México dinero precisamente ante la situación de toda esa oscuridad que había en el manejo de los recursos. Entonces estamos en ese retroceso en que pues el presidente nuevamente quiere ser todo, ejecutivo, legislativo y judicial, y pues bueno, a estas alturas parece que lo va a lograr por lo menos en corto tiempo. No sé cuánto tiempo realmente logre nuevamente desatorarse para que sean órganos que equilibren la situación del país y no todos supeditados al propio Ejecutivo. Muy bien, médico, ¿qué tan válido es esta presentación de reformas atravesando este proceso electoral? Mira, el presidente tiene el derecho a presentar iniciativas, en eso no está coartado, puede presentarlas, y tan puede presentarlas pues que ya se presentaron, y el Congreso, o sea, no pueden ellos suspender actividades porque hay campañas políticas. El Congreso también está en la obligación de hacer las reformas, de analizarlas, ¿sí? Entonces, lo curioso aquí es que por ejemplo, ahorita, son reformas constitucionales en donde el Congreso necesita las 2/3 partes para poder aprobarlas, y actualmente no las tiene. Le faltan a Morena y sus aliados 10 senadores y poco más, 54, 56 diputados para poder hacer esas reformas. Sin embargo, el tipo de reformas, pues si dicen que no, pues eso les puede tener un costo político. Y si dicen que sí, pues también. Entonces, ahí los agarra con los dedos de la mano en la puerta, como que va a machucar a la oposición. Entonces, tienen que ser muy inteligentes, ojalá, y tengamos diputados inteligentes ahí, y senadores. Entonces, para ser cautelosos y que se haga un trabajo serio, responsable y cuidadoso. Entonces, pues una tarea grande, sobre todo ahorita que muchos de los diputados y senadores quieren reelegirse o saltar de una cámara a otra. Muy bien. Entonces es una cosa delicada. Salvador, para concluir, bueno, pues ya hablamos de que pues de ser válido es válido, ¿verdad? Pero pues qué tan bien o mal está el que se presenten estas propuestas a días de iniciar estas campañas electorales. Pues por desgracia, en vez de haber presentado otras cosas, aparte de las reformas constitucionales y otras que están ahí, yo lo quisiera ver o haber visto obras, desarrollo educativo, obras educativas, obras de infraestructura en el país, obras que tengan desarrollo para crecer. Y aquí podemos hablar de las escuelas, las universidades Benito Juárez, ¿en qué quedaron? ¿Dónde están los maestros? ¿Quiénes son? ¿Cómo se invirtió? ¿Cómo van? ¿Quién las hizo? ¿Dónde están? ¿Cómo se catalogó? Se habló mucho. Por ejemplo, hay muchas cosas, y a mí la cuestión educativa me interesa mucho, a mí sí me llama la atención. ¿Dónde están? ¿Qué hicieron con esas universidades Benito Juárez? Ya no se dijo nada, nomás se habló. Y así situaciones de esas de desarrollo de infraestructura en los estados de la República. Es decir, no vemos para el noreste del país inversiones del gobierno federal. Entonces, hay muchas cosas que puro bla, 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 y mañaneras todos los días, que aparte cuestan un dineral, que tampoco dice, por eso el INAI no lo quiere, no quiere el INAI por eso. Entonces, hay muchas cosas, pero sí esta reforma, pues sí, lo hemos dicho aquí nuestros compañeros, les marcó la agenda, desgraciadamente, a los partidos políticos y a los candidatos, no solamente de su partido, sino de los demás. Muy bien.
Bueno, pues agradecer a la doctora Leticia Santoyo que nos haya acompañado en este miércoles. Es un gusto. Médico Javier Terrazas, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jesús, y que sea un febrero bonito para el auditorio. Es el mes del amor. Del amor y la amistad. Gracias, Salvador Leal, por haber acompañado. Gracias, buenos días. Gracias a usted que nos escuchó a través de radio, que nos siguió a través de redes sociales en Facebook. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le agradecemos el favor de su atención y lo invitamos a que nos acompañe el día de mañana. Que tenga un excelente miércoles. Esta es la máxima autoridad en música grupera.